Mil y mil gracias. Tenía que apuntar a Fernando Onega, pero me quedan muy cortas con estas palabras que decía aquí, aparte de mi gratitud y el honor. Bueno, pues ha sido realmente impresionante y excesivo también, por decir tantas cosas maravillosas de mí. Gracias a tantos buenos amigos por acompañarnos hoy. Muchos de ellos, es verdad, ourensanos, y otros muchos paisanos también gallegos. Hoy predominaba Lugo. He visto sobre Orense. Y a muchos de vosotros que de una forma o de otra, que también estáis aquí, habéis tenido y estado vinculados a la vida y a la trayectoria de mi querido padre. Siempre que viajo a la Casa de Galicia, me siento en mi hogar, me siento en familia y hoy más que nunca, en este día tan especial, entre todos vosotros. Nací en Ourense y me siento orgullosa de ser orensana. Allí nacieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos. Somos gallegos por los cuatro costados. Nos sentimos unidos y arraigados y vinculados a nuestra tierriña. En 1919 nace mi padre en Gundías, una aldea, como él explica muy bien, Fernando, que ni existe en el catastro. Sí, era una aldea pequeñita con 4 casas que la gente que viene al museo y ve esa aldea que está en uno de los paneles familiares, le impresiona pensar cómo desde allí pudo salir un hombre que llegó a conseguir un imperio tan impresionante como fue Barreiros Diésel. Esta aldea está en la parroquia de San Miguel del Campo. Y luego, en 1921, nace mi madre, Dorinda, bueno, que llamamos Dori, en Cerreda, ambas poblaciones pertenecientes al municipio de Nogueira de Ramuín, en Ourense. Permitidme ahora, y destaque una de las maravillas, muchas de las maravillas, haciendo una alabanza a Ourense. Ourense es un verdadero placer contemplar la riqueza de sus monumentos, disfrutar de la diversidad de sus paisajes, saborear su gastronomía y, sobre todo, sentir la cordialidad de sus gentes. Ourense, haciendo un poco de historia, nace con la llegada de los romanos, atraídos por el oro del Miño y del Sil, y Ourense es la hija de muchas civilizaciones que nos dejaron muestra de su presencia. Ourense puede presumir, lo ha dicho también nuestro querido Fernando, de uno de los mayores muestras de arte románico en España. Cuenta también con notables testimonios del gótico y del barroco, pero es además tierra de pazos, de cruceiros, hórreos, de capillas y ermitas, de puentes y molinos. De Ourense nos sorprenderá también la naturaleza, variada y exuberante, la belleza del entorno y los paisajes que arropan sus joyas arquitectónicas. Algunos de los ríos, como el Sil y el Miño, bañan las fértiles tierras donde crecen las vides, a veces plantadas en armoniosos y simétricos bancales. De sus uvas se obtienen unos vinos exquisitos, afortunadamente ya reconocidos en el mundo entero y bajo las denominaciones de Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrey. Y probablemente estoy omitiendo alguno porque Fernando ha hablado de 5 y yo aquí estoy mencionando 4. En estas tierras crecen frondosos bosques, pero aparte de pinos y eucaliptus y de nogales, de castaños, con cuyo fruto se elabora el cotizadísimo marrón glacé. La gente piensa que es francés, pues no. El marrón glacé procede de Ourense y de los castaños de Ourense. Volviendo a la naturaleza, cada rincón de nuestra provincia es distinto y hermoso, fruto de esos marcados contrastes geográficos. Creo que no exagero si afirmo que contamos además con una de las maravillas del mundo, la Ribeira Sacra, paisaje espectacular en su flora y su fauna. Y pido disculpas por detenerme en este increíble lugar ourensano, pero me obliga el corazón
ya que fue cuna de mis padres. Es allí donde se concentra el mayor número de monasterios eremitas de toda Galicia. Puede decirse que allí floreció de manera especial la intensa vida monástica de la época. La tranquilidad, el recogimiento y el misterio del cañón fueron motivo suficiente para la elección de estos parajes como centro de espiritualidad. Por eso, desde el siglo VI se instalaron allí anacoretas en busca de una vida serena, de oración y sacrificio, que hizo nacer el modo de vida eremita. A partir del siglo X se fundaron además numerosos monasterios que dotaron al lugar de una intensa vida social y religiosa. No podemos dejar de destacar el parador de Santo Estevo de Ribas do Sil, en Nogueira de Ramuín, en la Ribeira Sacra. Es un gran edificio monacal benedictino. El origen de esta construcción de la Orden de San Benito se sitúa en torno a los siglos VI y VII. El monasterio se construye en etapas sucesivas, con ampliaciones que lo dotan de 3 claustros, cada uno de un estilo arquitectónico: románico, gótico y renacentista. Todo el edificio se declaró en 1923 bien de interés cultural. El parador de Santo Estevo ofrece una panorámica inmejorable al cañón del río Sil, y os recomiendo muchísimo que vayáis a visitarlo y a hacer una excursión, porque merece mucho la pena. Esta comarca, no lo puedo evitar, es también a Terra da Chispa. La escultura del afilador que preside la plaza de Luintra es un homenaje a la figura muy curiosa de estos hombres andariegos que ofrecían sus servicios y que hablaban entre ellos un peculiar lenguaje propio, el barallete, para que nadie les entendiera. Ese barallete lo conocía mi querida madre, al ser de esa zona. Es un lenguaje incomprensible. Y en un artículo, un día, coincidiendo con Camilo José Cela, le conté del barallete, de todos los términos, palabras y sus traducciones. Le gustó tanto que me lo pidió y publicó en el diario ABC más sobre el barallete, escrito por Camilo José Cela, como os he contado. Y el premio Nobel subraya: la suerte me ha deparado que pueda ofrecer algunas palabras de barallete que debo a la generosa curiosidad de doña Dorinda Ramos, la madre de los barreiros. Con su contribución quizá pueda quedar redondeado el vocabulario del barallete. Y continúa: la jerga que sigue viva entre quienes, saliendo de Nogueira de Ramuín, ejercen oficios ambulantes hasta los últimos confines del mundo. No puedo evitar mencionar, aunque sea un poco largo, que Ourense es además tierra de aguas termales con propiedades curativas. Los balnearios de nuestra provincia son lugares de reposo para el alma y el espíritu, donde se alivian todo tipo de dolencias y se recuperan las fuerzas perdidas. Ourense, el encanto de una tierra tan alegre y nostálgica a la vez, tan vibrante y serena, tan sugerente y tan mágica. Tierra que hechizará a cuantos vengan a conocerla y que recordarán después con el sentimiento de saudade y morriña que nos embarga a todos los ourensanos cuando estamos lejos. Como os contaba, mi padre nació en Gundiás. Con 11 años empezó a trabajar aquel niño, Eduardo, que llegaría a ser uno de los empresarios más carismáticos y exitosos de España. Lo hizo primero haciendo de revisor y cobrador por las serpenteantes carreteras, si se podían llamar carreteras, porque eran caminos de arena, de nuestra tierra, en la zona montañosa de la Ribeira Sacra, cerca del Cañón del Sil, en la ruta Os Peares,
en el autobús de mi padre, mi abuelo, Eduardo Barreiros Nespereira. Me contaba hace un poco de tiempo el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que él nació y vivió de pequeño hasta que se fue interno a León, en Ospeares, en esta zona por donde pasaba la ruta, y que siendo niño le regalaron un camioncito Barreiros, que es, para él, me decía, es un recuerdo imborrable que permanece hoy en día en mí, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Me hizo muchísima ilusión oírlo. Mi padre, con 12 años, empieza a trabajar como revisor en la línea de autobuses familiar. Y al llegar al taller de Orense, tenía que lavar el vehículo y ayudar a repararlo, ya que sufría constantes averías. Aquí empezó su vocación por la mecánica, por los motores. Luego mi padre fue mecánico y conductor. Se manchó las manos de grasa, desmontando motores y descubriendo sus secretos. Con 16 años, en 1935, empieza a trabajar como aprendiz de un prodigioso mecánico, Manuel Cid, en el taller de mecánica Arce, con un jornal de 2 pesetas al día, compaginando esta actividad con la línea de autobuses y con jornadas de hasta 16 horas. Todas las semanas le entregaba a su madre, Luz, el sueldo que ganaba. En 1940 conoce a mi madre, Dori, en la parada de autobús de la línea familiar en Cerreda, y para él fue un flechazo. Él iba a visitarla de jovencito, a pie, los domingos para no gastar gasolina, cruzando la sierra por un camino solitario, con nieve en invierno y con los lobos que habitaban en esa zona al acecho. Eso era mucho amor, la verdad. Mi padre contaba con humor. Luego, para quitarle trascendencia a toda esa lucha y a todo ese, voluntad por conquistarla, decía, no, con humor. Me enamoré de ella por los chorizos de la matanza que me daban en Cerreda. En 1946 se casan tras 7 años de negativas. Mi madre se hizo rogar de noviazgo después de una pertinaz conquista hasta que le dio el sí quiero. ¿Qué tendrá esta tierra? Además, para que el gran historiador británico Hugh Thomas, que también ha mencionado Fernando, se decidiera a escribir la biografía de mi padre después de visitar la Ribeira Sacra. En nuestra familia estamos muy contentos porque esta biografía se ha publicado en Yale University Press, y no creemos que haya precedente que ningún empresario español, tristemente, no haya sido publicado en Estados Unidos. Este libro es también un estudio político, social y económico en el contexto de la España de los años 20 a los 90 del siglo pasado. Hugh Thomas se enamoró entonces de Galicia y de la acogida de sus gentes y exclamó: esto es más bonito que el Rin. Yo entiendo que al invitarme hoy aquí, Javier, que estoy muy agradecida, de algún modo estáis invitando también a mi padre, o que invocáis los principios que él defendió a lo largo de su vida empresarial. Vuelvo a repetiros que mi padre hizo siempre patente su condición de gallego y orensano, al igual que sus hermanos. Fueron amantes de su tierra al 100%, y no me canso de decirlo en estas palabras. Siempre llevaron a Ourense en su corazón, no solo en España, sino más allá de sus fronteras y de sus mares. Jamás olvidaron sus raíces. Su amor al trabajo desde la infancia, su ingenio, su capacidad de superación, su dedicación extrema, su fe, su tesón, son cualidades propias de los gallegos. Repito aquí las palabras que pronunció don Manuel Fraga con motivo de la presentación del Museo Eduardo Barreiros
en Expourense en 1997. Y leo textualmente: fue un hombre generoso que se anticipó a su tiempo, ejemplo cabal de una vida entregada con pasión a fabricar hábilmente con su propio ingenio natural. Es admirable la capacidad emprendedora, el temperamento laborioso, de carácter incansable y dispuesto a las buenas obras, conforme definió el filósofo Miguel de Unamuno a los talantes ejemplares de los que saben que la acción libra del mal sentimiento y es el mal sentimiento el que envenena el alma. En palabras de Paco Riveras, lo ha mencionado también, es un gran amigo mío. Paco Riveras es el presidente de Gestamp, que es una multinacional de componentes de las más importantes del mundo, y su padre, luego hablaré y haré un culto y hasta, si me permitís, una pequeña reivindicación de los empresarios del padre de Paco Riveras. Son dos hijos, su padre murió, tiene el premio de la Fundación y comía de los contenedores en un pueblo de Rabé con 13 años. Y eso es lo que han logrado ahora. Él comenzó con aceros y la continuación de sus hijos, que facturan más de 10.000 millones de euros, con plantas en 50, 60 países del mundo. Por eso quiero hacer esa alabanza un poco más tarde a los empresarios. Y en la introducción del libro, el 25 aniversario, que ha mencionado también Fernando, el 25 aniversario del libro de la Fundación, escribió textualmente: sin embargo, hay que retroceder muchos años y ponernos en aquel contexto para entender la verdadera dimensión heroica de aquellos logros. Estamos hablando de los duros tiempos de la posguerra española y de cómo Eduardo Barreiros, un joven sin formación técnica ni estudios, fue capaz, junto con sus hermanos, de transformar motores de gasolina a diésel, para luego desarrollar sus propios motores y acabar diseñando y produciendo sus propios vehículos. Un logro titánico como lo fue la construcción de la fábrica Villaverde, muy integrada verticalmente, fabricando todo tipo de piezas, ya que no existía en España la potente industria de componentes que tenemos en la actualidad. Todo ello, sigue diciendo, nos parece más una novela de ciencia ficción que historia de nuestro país. En 1945 venden la línea de autobuses y montan Becosa, Barreiros, empresa constructora, e inicia trabajos de contratas de obras públicas en la provincia de Orense, para los cuales fabrica parte de la maquinaria y utensilios que utiliza en la construcción de carreteras. En 1947 gana un concurso de adjudicación de la obra de construcción de un dique de 4 kilómetros en Castellón de la Plana, que después de tantísimos años sigue intacto. Su implicación en obras públicas no distrajo a mi padre de su verdadera vocación, el taller mecánico. Así conseguiría desarrollar un proceso que le haría excepcional, transformar viejos motores de gasolina en diésel. Su primer hito fue en 1948, cuando en su pequeño taller de Orense, Barreiros decidió, en contra de la opinión de todos los expertos, transformar un viejo motor alemán Krupp de gasolina a diésel. Su conocimiento de los motores, él era, a pesar de no tener estudios, un superdotado para la mecánica. Su intuición y su inteligencia natural y su decisión le empujaron a hacer algo que los ingenieros desaconsejaban. Y lo logró con mucho éxito. Luego, él siempre le dio muchísima importancia a los ingenieros y, de hecho, todos, prácticamente todos los que salían con su carrera terminada de la Escuela de Ingenieros trabajaban en Barreiros. Para ello, estos motores transformados han de ser tan robustos como el viejo Krupp.
y para hacerlo Barreiros tuvo que utilizar al máximo las posibilidades de su taller artesano, su conocimiento de motores y su capacidad innata para el diseño. El motor transformado funcionó bien y permitió a Barreiros utilizar pronto en sus obras hasta 7 camiones transformados que consumían gasoil, y este dato es increíble. El gasoil se pagaba en 1950 a unas 80 pesetas el litro, frente a las 6,25 pesetas el litro de gasolina. Os podéis imaginar el ahorro que suponía, y por eso les compensaba a los camioneros transformar sus motores de gasolina a diésel, y a precio de cupón de racionamiento, 12 pesetas en el mercado negro, de 12 a 1,20. No tardó mi padre en apreciar que la transformación podía ser muy rentable como negocio y terminó dedicando su taller a realizar esta transformación. Hasta 6 bancos de prueba de trabajo llegó a tener implicados en esta tarea. La transformación a diésel era específica para cada modelo, pero había uno especialmente propicio, que era el camión ruso CIS o 3HC, que la gente dominaba por eso el 3HC, 3 hermanos comunistas. Había muchos de ellos procedentes de la ayuda soviética al ejército de la República. En el taller de Orense es donde empieza la transformación de motores de gasolina a diésel para cubrir las necesidades de los propios vehículos, como se contaba, utilizados en sus obras de las contratas. Transforma 2 prototipos Group y alrededor de los 2.000 unidades de 3HC. No tuvo más remedio, al ver ese crecimiento que tenía y Galicia se quedaba pequeño, y para poder crecer no tuvo más remedio que trasladarse a Madrid, donde abrirse nuevos mercados y estar más cerca de los organismos oficiales. No había otra manera. En 1951 alquiló unos talleres en el kilómetro 7, en Villaverde, en la primera nave que construyó, ¿cómo se llamó? Galicia Industrial. Otro homenaje. Era enorme su morriña hacia Orense. Se trataba de una nave pequeñita en la que trabajaban 7 operarios, y así empieza su aventura de lo que esto fue después. Ese mismo año Eduardo Barreiros presentó la solicitud para la patente de transformación de motores y le fue concedida. En 1954, con tan solo 34 años, funda Barreiros Diesel y fabrica su propio motor, el EV6 con tecnología propia. Eduardo Barreiros siempre insistió en la publicidad sobre el eslogan, entre comillas, y además es un motor español. En cuanto al logo de Barreiros Diesel, el famoso 8, que es un símbolo que está muy actual y a los comunicadores y a la gente de publicidad les encanta, dicen, ¿de dónde sale esto? Pues este 8 es la firma de la E y de su nombre y de su B, de su apellido, uniendo la inicial de su nombre con la primera letra de su apellido. Bueno, él ya había ganado dinero que siempre reinvirtió comprando más terrenos en Villaverde. Su segundo hito muy importante llega en 1957. El negocio de motores Barreiros marchaba muy bien. De la factoría salían 3 motores al día, pero ya no quedaban motores rusos, 3 hermanos comunistas de gasolina, que transformar ni camiones americanos GMC a los que instalar un motor EV6. El paso siguiente era fabricar vehículos propios. Para ello se necesitaba una autorización oficial denegándole el INI es el Instituto Nacional de Industria, a darle este permiso de fabricación. Había que proteger la producción estatal de vehículos frente a iniciativas privadas. La oportunidad para conseguir este permiso oficial surge en el concurso internacional convocado por el ejército portugués en 1957 para la adquisición de 300 camiones militares
que luego irían a Angola y a Mozambique. Eduardo Barreiros encarga a sus técnicos la realización de un prototipo de camión militar, equipado con el motor EV6. A pesar de no contar con la preceptiva autorización administrativa para poder fabricar vehículos completos, se decidió a participar en el concurso. De forma artesanal y en un tiempo récord, se construyó un prototipo de camión todoterreno, aquí lo veis, denominado TT9022, al que llamaban el abuelo. Nunca hemos conseguido averiguar el por qué que ese camión se le llamaba el abuelo, pero ese se ha quedado apodado como era el abuelo. El vehículo se construyó en los talleres de Galicia Industrial en Villaverde. La dirección de todo el trabajo estuvo continuamente supervisada por Eduardo Barreiros. Y con este prototipo ganó el concurso del ejército portugués frente a reconocidas marcas internacionales como Mercedes, General Motors y Bedford en unas pruebas durísimas en un terreno con fango y pendientes pronunciadas del 90% de desnivel, y con mi padre conduciéndolo, con mi padre al volante. A pesar de las zancadillas del por aquel entonces todopoderoso INI, en especial de su presidente, Juan Antonio Suárez, que por cierto jamás le recibió, aun cuando ya era un empresario de éxito, consiguió la licencia para producir vehículos completos. Pero hay una anécdota muy simpática, que no sé si se ven de estos vídeos, que el General Motors se quedó atravesado y no logró llegar a la cima de la colina, y el Barreiros lo tuvo que remolcar al General Motors hasta arriba. Por eso me da mucha pena o mucho disgusto me produce cuando gente en nuestro país se hace referencia a mi padre, perdonadme, como el diésel del régimen. Fue todo lo contrario. El INI se opuso, y ahora os voy a intentar resumir al máximo. Todo lo que pude más fue una carga de obstáculos para él poder llegar a producir y crecer como empresario privado contra el sistema autárquico que imperaba entonces. Aquí cuento durante el periodo de autarquía, que depende del Ministerio de Industria, como respuesta a la necesidad de reconstruir cuando se crea en 1941 y desarrollar la economía española tras la Guerra Civil a base de una economía autárquica, creando grandes industrias allí donde la iniciativa privada no fuera capaz de llegar. Un instrumento intervencionista en la economía española, con el objetivo de crear el INI una empresa fuerte y autosuficiente en aquellos sectores que se consideraran estratégicos, como era la industria del motor, de la automoción. Pero su intervención estuvo guiada en muchas ocasiones por criterios políticos, y sus empresas Pegaso, SEAT, Endesa, Ensidesa gozaron de grandes ventajas en la competencia con el sector privado, con incentivos fiscales, arancelarios, cambiarios y financieros, en este caso en competencia con Barreiros, es decir, el INI tenía todas las facilidades y Barreiros todos los obstáculos. Pero no solo Barreiros, sino todo el que quisiera en aquellos años levantar la cabeza, es decir, crear una empresa, producir algo, el INI se oponía. Era un monopolio que quería acapararlo todo y se sentía capaz de abastecer al país entero en todo lo que se necesitase. La segunda etapa de Suárez en el INI fue de 1951 al 63, estuvo plagada de desencuentros con la empresa privada. Suárez abandona la presidencia del INI en 1963 por discrepancias con el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, al no estar conforme con los planes que para el INI tenía el ministro. Llegan los tecnócratas. Cuando Barreiros Diesel empieza a crecer, se encuentra con un muro, con la oposición frontal del INI, en una etapa en la que había déficit de producción de camiones para el transporte y de tractores para la producción agrícola. En 1954, el INI le denegó a Barreiros el permiso solicitado para fabricar tractores
a pesar de no existir en esos momentos ningún fabricante español que los hiciera, y eran muy necesarios para arar y cubrir los campos. En 1956 mi padre quiso fabricar camiones, también se le denegó el permiso con el argumento de que NASA tenía la calificación de empresa de interés nacional, con el derecho de imposición de sus productos al mercado nacional. Pero en el 57, tras ganar el concurso en Portugal y su presentación en el Pardo del camión militar, en el que Franco le dice, al ver el camión y explicarle un poco, le dijo: Barreiros, siga adelante. Eso fue todo lo que le comentó. Y con esto consiguió la autorización del INI a pesar de la oposición de Suances, que seguía oponiéndose, pero limitando su producción a 1.500 camiones anuales. Él hizo una planta descomunal porque pensó: a ver quién me para. No para 1.500, sino para 3.000, 4.000 o 5.000. Él actuaba así a lo grande. En 1959 pidió autorización para fabricar motores marinos y se le denegó. Esto está en todos los archivos del INI. No creáis que estoy contando cosas. Está así y así fue. Fue un auténtico boicot a Barreiros Diesel. 15 años más tarde, en el 1969, Barreiros Diesel, ese impresionante complejo industrial, ocupaba en Villaverde, en Madrid, lo ha contado yo creo que Fernando, 2 millones de metros cuadrados, daba empleo directo a 25.000 trabajadores e indirecto a otros 10.000 en la industria auxiliar, llegando a exportar en aquellos momentos a 27 países, lo que supuso una entrada de divisas importante en España, siempre reinvirtiendo los beneficios y con autofinanciación, lo cual era algo verdaderamente excepcional en los años 60. Llegó a crear el proyecto empresarial industrial privado más importante a lo largo de los años 50 y 60 del siglo pasado y contribuyó de forma decisiva a la motorización y a la industrialización de España. Barreiros, y yo lo digo siempre, todo lo que tenemos hoy es un producto del pasado, y Barreiros fue el germen de la automoción, tan decisivo hoy en nuestro país en cuanto a PIB, creación de empleo y exportación. Barreiros fue el germen. No podría omitir a Pegaso, pero ahí está, el germen y el origen de lo que hoy supone esto, que es impresionante. En el prólogo del libro, el 25 aniversario de la Fundación, Alberto Núñez Feijóo escribe, y yo os leo también textualmente: como gallego y orensano, supone emoción y orgullo, a partes iguales, compartir origen con una figura tan emblemática como Edardo Barreiros, un humilde mecánico de Bundías, una pequeña aldea de esa Galicia rural que aún hay quien minusvalora, cuyo talante tenaz y emprendedor, cuando el término no existía, es verdad, el término emprendedor, emprendimiento, es relativamente reciente, consiguió revolucionar la historia del automóvil y fue capaz de construir un imperio industrial de tal magnitud que le valió ser reconocido por el New York Times como uno de los empresarios más importantes de Europa. Y todo esto en los no nada felices años, fáciles años, 50 y 60 del pasado siglo. Y aquí concluye. Y yo ahora digo, Eduardo Barreiros fue un visionario, un pionero y un adelantado a su tiempo. Y os voy a citar algunos ejemplos. Fue innovador al establecer la venta a plazos como sistema habitual. No existía la venta a plazos en aquel entonces, tanto para los camiones como para los autobuses, tractores, lo que posibilitó la facilidad de pago fraccionado, y al primer pago el camionero tenía a disposición su camión, a muchos usuarios del sector del transporte. Barreiros Diesel fue también una escuela de formación para técnicos y trabajadores en general y transformó el excedente de mano de obra agrícola en mano de obra especializada. Con la transformación, lo que hablaba Fernando cuando decía
y él le llamaba a la máquina del tractor la libertadora, porque él veía en las estaciones de Castilla esos hombres a pleno sol, con 40 grados, con la hoz, sus herramientas para cultivar las tierras, y el tractor de alguna manera liberó, que lo he comentado de otra manera, de ese trabajo tan durísimo, gracias a un tractor que araba los campos y quitaba mucho de esa mano de obra tan dura a esas temperaturas tan tremendas. Posterior a sus propios, resolvió, lo que hemos comentado antes de los precios, que con la transformación de motores de gasolina a diésel y la posterior fabricación resolvió en gran parte el problema de abastecimiento de combustible y abarató el coste del transporte en un 40%. Otro de estos hitos contribuyó a que Madrid fuera una ciudad industrial y no solo el centro administrativo. Fue pionero en España en introducir nuevas tecnologías. Paralelamente a la automatización de las plantas de producción, adquiere en 1967 2 ordenadores IBM y tarjetas perforadoras. Fue el primer cliente de IBM en España. En cuanto a la publicidad, la marca Barreiro se comunicaba de forma innovadora, atendiendo a lo que actualmente tanto preocupa a la comunicación corporativa: la gestión de intangibles como la reputación y la gestión ética. Mi padre implantó una cosa muy curiosa, esto merece la pena contarlo, a lo mejor se me lo está haciendo un poco largo, pero bueno, voy a intentar resumir lo más posible. Mi padre implantó en las distintas divisiones de la fábrica el buzón de sugerencias, para que todos los trabajadores, operarios o mecánicos que trabajaban a pie de máquina pudieran escribir lo que pensaran que podía mejorarse para conseguir el mayor rendimiento de la maquinaria. Eran los que estaban a pie de máquina 8 o 9 horas, nadie mejor que ellos conocía esas máquinas. Y esto es curioso porque algo que desde los años 70 hicieron los japoneses con sus círculos de calidad. Y José Antonio López de Arriortúa, conocido como Super López, en los años 90, promoviendo en las fábricas la información de abajo hacia arriba, para introducir mejoras en ellas. Algo que supuso una revolución en la industria del motor y que Eduardo Barreiros había implementado en Barreiros Diésel 20 o más años antes. Luego me contaba que en el buzón de sugerencias, que muchos de los operarios aportaron grandes ideas de mejoras que se llevaron a la práctica y por ello tenían una retribución. Le daba mucha prioridad al control de calidad de los vehículos y los motores. En el año 57 creó un departamento de calidad a gran escala, independiente de los departamentos de mecanización, montaje, fundición y componentes adquiridos en el exterior, a los que controlaba eficientemente. Además, tenía un laboratorio de materiales perfectamente equipado. En el departamento de calidad trabajaban ingenieros muy experimentados y personas cualificadas que desarrollaban muy bien su trabajo, contando con equipos de última generación. Tenía visión de futuro. Hay unos textos suyos manuscritos que conservamos en el archivo del año 60, en los que vaticinaba que en el año 2000 habría en el mundo tan solo 7 multinacionales de automóviles, cuando en aquella época existían más de 140 firmas. Y no se equivocó. Pronosticó 40 años antes de que sucediera lo que hoy llamamos globalización y la tendencia de nuestros días, las fusiones entre empresas para adquirir mayor dimensión. Enfatizaría también, según el testimonio del historiador Hugh Thomas, que escribió su biografía, Barreiros, el motor español, su contribución, que lo ha comentado Fernando antes, a la creación de una clase media en las décadas de los años 50 y 60, después de una España devastada tras la Guerra Civil. Me queda un poquito más. Si os parece muy largo,
¿Y Javier tiene el gusto de invitarnos otro día? No, estamos... ¿Seguro? Claro. Sí. Hombre, todo lo que queda es interesante, pero me da miedo aburriros con tanto... Son cosas amenas lo que me queda. ¿Sigo? Bueno, muchas gracias. Pues sigo. Queda ya menos, ¿eh? Es que si no, encanta de volver, ¿eh? No. Bueno. Mira, por otro lado, a las diversas plantas de producción de barreiros, esto a todas las que estamos aquí nos va a gustar mucho. Se abrieron las puertas al trabajo de muchas mujeres. En aquel entonces, si había 25.000, en los primeros años habría como 1.000 mujeres. En unos años, que no se puede olvidar, en los que todavía las leyes las sometían a las autorizaciones del padre primero y del marido una vez casadas. Eran operarias que, al igual que los hombres, iban progresando a medida que adquirían experiencia. Incluso cuando se instaló, también de forma pionera, una clínica en la fábrica, y esto es un detalle que a mí me impresiona mucho, mi padre, porque hay un cartel también en el museo, por cierto que os invito a todos a que lo visitéis, mi padre previó un laboratorio de investigación, que luego os contaré algún detalle más, y unas pruebas de prevención del cáncer para todas estas mujeres que incluían mamografías. Me permito recordar que estamos hablando de mediados del siglo XX y este término hará que 15 años que lo hemos oído, o 20. Mamografía es relativamente reciente y en aquellos años era algo extraño y novedoso. Fue pionero también en los años 60, instalando en la fábrica de Villaverde una clínica. Me decía el doctor Giraldez, que manejó la clínica, que era la mejor clínica de Madrid, porque veréis todo lo que tenía, con servicios médicos que incluían medicina general, aparato digestivo, pulmón y corazón, traumatología, radiología, laboratorio de análisis, consulta externa para familiares de los trabajadores, electromedicina, fisioterapia, quirófanos, hospitalización y enfermería, gimnasio de rehabilitación, ambulancias, seguridad e higiene, con un importante equipo de médicos de todas las especiales y ATS. Comedores de empresa, economato para los empleados, guardería y colegio para los hijos de los empleados, además de todas las relaciones y atenciones sociales de la empresa al trabajador. Y bloques de viviendas construidos enfrente a la factoría con facilidades de pago para sus trabajadores. Todo esto que hizo hace más de 60 años es lo que hoy se denomina responsabilidad social corporativa, implantado como prioridad en las empresas hace relativamente pocos años. Y él lo hizo hace más de 60. Tampoco podemos olvidar la faceta humana de Eduardo Barreiros. Destacaríamos su humanidad y generosidad, que ha dejado huella en miles de personas que trabajaron con él o que tuvieron la ocasión de tratarle. Son cientos y cientos los testimonios que se reciben en la Fundación manifestando su admiración hacia él y su agradecimiento por lo que hizo por ellos, que nos emociona. Muchos lamentablemente ya no están, pero sí les han transmitido a sus hijos o a sus nietos todos esos buenos recuerdos y ese agradecimiento que sentían. Y ellos lo recibimos. Y tenemos unos testimonios grabados impresionantes y otros tantos escritos que llegan a la Fundación. Nunca dejó de retribuir a sus trabajadores ni en las mayores crisis. Jamás se retrasaba en el pago de las nóminas. Aparte de abonar la seguridad social a sus miles de empleados, hecho no tan frecuente en esa época. Se trabajaba con ilusión en la fábrica. Se sentían orgullosos y motivados de trabajar allí. Y en aquel tiempo las chicas presumían diciendo: mi novio trabaja en Barreiros. Y hay testimonios de muchísimos de ellos que hemos recogido.
y que los trabajadores comentan, los años más felices de nuestra vida han sido los trabajados en Barreiros. Como padre, pues ¿qué os voy a contar? Que era extraordinario. Ha sido para mí un privilegio ser su hija. Nos educaron a mi hermano Eduardo Javier y a mí con mucha disciplina que al pasar los años he agradecido, pero rodeados siempre de mucho cariño y el mejor ejemplo. Y no puedo dejar de mencionar, perdonad, y rendir homenaje a mi querida madre Dori, que contribuyó de forma destacada al logro de los éxitos de su marido. Ella fue la columna vertebral, el motor de toda la familia Barreiros, una fuera de serie, ocupándose con muchísimo amor y entrega del bienestar de todos nosotros, y muy admirable por su capacidad de adaptación a todas las etapas y circunstancias que vivieron, y contribuyó de forma destacada al logro de los éxitos de su marido. Fue una mujer inteligente, sencilla, discreta y con una dulzura y simpatía que conquistaba a todos los que la conocieron. ¿Te acuerdas de ella, Padre Ángel? Así. En una entrevista, un periodista le preguntó a mi padre que qué era lo mejor que le había pasado en su vida. Y él, sin dudarlo un minuto, contestó: haberme casado con Dori. Nunca lo olvidaremos. Recuerdo a mi padre y lo recordaré siempre como el hombre sencillo que era, con una enorme humanidad y un gran corazón, siempre generoso, tanto en los afectos como en lo material. Han quedado grabados, y ya me queda muy poquito, en mí los valores que nos inculcó: fe, tesón, perseverancia, valentía, capacidad para innovar, para asumir riesgos, espíritu audaz y creativo. Estos valores del emprendimiento son eternos y universales. En general, mi padre ha recibido numerosos reconocimientos y desde hace una década, más aún, debido al empeño de la Fundación Eduardo Barreiros y al de los aficionados al automóvil, desde el punto de vista histórico que mantienen vivo, como os contaba, su legado. Pero la figura de Barreiros, al que todos sus colaboradores y amigos llaman don Eduardo o el patrón, excede con mucho al ámbito de la automoción para situarse entre los grandes empresarios españoles del siglo XX, sea cual sea su campo de actividad. En 1997 se crea la Fundación Eduardo Barreiros para, en primer lugar, rendir homenaje a mi padre, a sus hermanos Valeriano, Graciliano, Estel y Celso, y a un equipo extraordinario, excelente de colaboradores, alguno de ellos aquí hoy, que juntos lograron crear y desarrollar el que fue, yo creo que lo hemos repetido ya, el proyecto empresarial industrial privado más importante de España en las décadas de los años 50 y 60. Y que yo creo que lo he dicho ya antes, y que contribuyó de forma decisiva a la motorización y a la industrialización. Luego, me gusta subrayar también nuestro objetivo muy querido de difundir la figura de Eduardo Barreiros como empresario e industrial, para que sirva como inspiración y ejemplo principalmente a las generaciones más jóvenes, transmitiéndoles y fomentando su espíritu y también animándoles a que consideren que aun partiendo de poco se puede llegar a realizar grandes proyectos. Y aquí casi es hasta una reivindicación que siempre me gusta hacer. Creo que en nuestro país hace falta sacar a la luz y destacar la experiencia y los testimonios de empresarios con enormes méritos y éxitos, que no son absolutamente suficientes reconocidos en nuestro país. Hay grandes empresarios. Bueno, un dato curioso, Hugh Thomas me preguntó en una ocasión: ¿no hay empresarios en España, verdad? Y le dije que no hay empresarios en España. Hay
muchísimos, y te podría empezar a dar nombres, y muchos de ellos con un denominador común, que empiezan con muy poco, en fin. Y me dice él, pues es que me parece asombroso, y ese denominador común es el esfuerzo, el tesón, la valentía, asumir riesgos, reinvertir beneficios, y todos ellos, ese denominador común me refiero a esto. Y él me contestó, es que no hay biografías de empresarios españoles. Y es tristísimo. En Estados Unidos, el mundo sajón, cientos y miles, y mira que aquí tenemos gente fantástica, no voy a empezar a mencionar a cada uno de ellos que todos conocéis, pero es bien triste esta realidad, que no hay culto al empresario. Los jóvenes, 70%, quieren ser funcionarios. Y en fin, es una lástima que no se valore cuando son los que crean puestos de trabajo y riqueza para su país. Pero bueno, es lo que venía a decir ahora. Bueno, en el año 2019 celebramos el centenario de Eduardo Barreiros con numerosos actos celebrados en su memoria a lo largo de toda nuestra geografía, destacando las diferentes actividades desarrolladas durante la cuarta edición de Jarama Classic, centenario Eduardo Barreiros, que tuvo lugar en el circuito del Jarama, y los actos conmemorativos fueron preciosos en Orense, con aficionados y asociaciones encabezados por el Club Barreirista de Galicia, que organizaron un amplio programa de tributo a mi padre. Ahí la fecha no sabía. No. Ah. 2029. Eso es en el Jarama, que circularon por todo el juicio. Muchas gracias. Y ahora sí que acabo ya. Ya acabo. Bueno, los jóvenes que visitan el museo, que nadie lo ha mencionado antes, Fernando, pero ¿cómo es posible esta historia tan importante de España que no tengamos ni idea? Pero este museo tiene alma. Dice, lo único que nos suena es lo del Sencamil. Vamos a intentarlo. Hay una anécdota muy graciosa. Gonzalo Anes, sabéis que era el director de la historia, un hombre cultísimo, erudito. Una de las visitas, la visita que hizo al museo, hace una dedicatoria espectacular en el libro de firmas. Bueno, exquisita, elegantísima. Y al día siguiente había otra visita de jóvenes. Y debajo de la de Gonzalo Anes, escribe un joven, que conste que lo hemos intentado en el Senca y no lo hemos conseguido. Digo, mira, si Gonzalo Anes o esto, es que se muere. Y ya acabó, que fíjate qué hora es. Uy, Dios mío. Mira, me vais a permitir, ya, para acabar, que os lea el decálogo, que es un conducto de conducta al que permaneció fiel, esencia de su pensamiento y de su conducta ejemplar, toda su vida. 1. Hacer siempre honor a los compromisos. 2. No mirar a nadie por encima del hombro. 3. Ser muy tenaz. 4. Rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos. 5. Convivir al máximo con los que trabajan con uno. 6. Estimularlos en la mayor medida. 7. No querer ganar para sí la última peseta. 8. Trabajar con intensidad. 9. Escuchar las sugerencias aunque procedan de gente modesta. 10. Tener vocación.